Bienvenidos amigos en la continuación de este programa Nos espera lo mejor. Qué bueno estar de nuevo jóvenes participando de esta grata experiencia, aprendiendo del manual de la felicidad, las Sagradas Escrituras, cómo podemos esperar y recibir lo mejor. A Dios le encantan las cosas difíciles. Hay un pensamiento de uno de los evangelios que siempre me ha animado y fortalecido y quiero compartirlo contigo en este momento. Me refiero a Marcos capítulo 10, versículo 27. Se cuenta la historia de un joven que tenía grandes proyecciones, muchos talentos. Se le denomina en el evangelio el joven rico. Tenía muchas posesiones, una gran familia. Podría haber llegado a ser una estrella brillante en la constelación de los discípulos de Jesús. Él se acercó a Jesús y en Marcos 10:27 nos cuenta acerca de ese encuentro. Él le dice: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, Maestro, Rabí, ¿qué debo hacer para esperar lo mejor? Porque lo mejor es lo que trasciende a la esfera humana, a las limitaciones que tenemos en la actualidad. Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solamente Dios. Y le habló entonces de los principios de la felicidad, los que Jesús había establecido desde el comienzo de todas las cosas y fueron entregados en forma escrita a Moisés en el monte Sinaí. Aquellas 2 tablas, aquel decálogo, aquellos principios de la felicidad, cuya primera parte tenía que ver en forma vertical con Dios, vertical. Y la segunda parte, los últimos 6 principios, tenían que ver con la relación horizontal con el prójimo. Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y el muchacho le dice: bueno, yo todo eso lo he guardado desde muy pequeño. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ya todo eso lo he vivido. Y Jesús dice que lo miró. Me gusta mucho esta manera como Marcos lo narra. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te hace falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Esto no significa que Dios espere que vivamos en la pobreza absoluta, porque la Biblia nos habla de hombres con muchas posesiones que fueron fieles a Dios. Pero lo que Jesús, al mirarle con amor, entendió es que este joven, para que pudiese recibir lo mejor, necesitaba una prueba de fe. Una prueba que le permitiera confiar solamente en Dios y no en sus posesiones. Y aquel muchacho, dice la Escritura, miró a Jesús, pensó en lo que tenía y se fue, muy triste, porque tenía muchas posesiones. Y no era la cantidad, sino el amor que tenía de esas posesiones antes que el amor a Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas las cosas vienen por añadidura. Entonces los discípulos, al ver esa situación, esa reacción, le dicen: Señor, entonces, para esto, ¿quién va a poder realizarlo? ¿Quién podrá salvarse? ¿Quién podrá esperar lo mejor?
Y llega esta declaración extraordinaria. Jesús los miró fijamente y les dijo, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. ¿Lo crees? Si lo crees, lo verás por la gracia del Señor. Porque hoy Jesús está con nosotros. Porque hoy Jesús te mira, joven, señorita, con mucho amor, con mucho cariño, haciéndote una invitación a seguirle. Porque con esa invitación vas a recibir lo mejor. No tanto lo que pides, sino lo que más necesitas de acuerdo a la sabiduría celestial. Te decía que a Él le encantan las cosas increíbles, pero todo está bajo su control. Abraham, repasando un poquito algunas lecciones del Antiguo Testamento, Abraham le dijo, ¿crees que tu esposa Sara a los 90 años podrá tener un hijo? Y Sara no creyó en esto, se rió. Era un imposible humanamente por la edad de ellos dos. Pero nació Isaac, el hijo de la promesa, del cual de su descendencia vendría el Mesías. Fue posible para Dios. Más adelante a Moisés le hace la pregunta, ante el tremendo obstáculo para la liberación completa como era el mar, no había barcos, no había puentes, ¿puede abrir un camino en el mar, una autopista? ¿Lo hizo o no lo hizo el Señor? La Escritura dice que lo hizo. Para Él no hay nada imposible. Sus planes, mis queridos, siempre son los mejores. Por eso, una vez más, leamos esta declaración que en la pasada presentación compartimos, pero nos llega muy al momento para mencionarla. Me refiero a Jeremías 29:11. El profeta allí escribe, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. De acuerdo a esta palabra de vida, nos espera lo mejor. Los planes del Señor son los mejores para cada uno de nosotros. Así lo afirma el salmista David. Salmos 32, 7, 8 en adelante, nos dice que Él nos enseña, que Él nos guía, que Él tiene su ojo puesto sobre nosotros para que lo mejor te pueda llegar y me pueda llegar. También debemos recordar que Él escucha y contesta nuestras oraciones. Me encantan las palabras que en la mejor biografía que se ha escrito de Jesucristo, es decir, el libro El deseado de todas las gentes, Ellen White comenta acerca de cómo Dios está guiando nuestra vida, cómo Él está conduciendo nuestra vida, y más que eso, cómo Él escucha, cómo Él está pendiente de nuestras necesidades. Lo leo de esta manera. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera Él contesta, aquí estoy. ¿Cómo te parece? Qué extraordinario. Que puedas utilizar ese vehículo maravilloso que es la oración. Esa oración que nos permite, como alguien decía, alar la cuerda en la tierra y arriba suena la campana y Dios escucha. Que cuando te acercas al Señor o nos acercamos al Señor en oración, no en rezar simplemente, porque hay una diferencia entre rezar y orar. Rezar es repetir una cantidad de cosas que ya te has aprendido en memoria.
Orar es hablarle a Dios como le hablamos a un amigo. ¿Qué tal que le repitiéramos al amigo el mismo saludo y las mismas palabras todos los días? Aburridísima la conversación. Pero a Él le encanta que le abramos nuestro corazón, que le compartamos lo más íntimo de nuestra vida. Aún nuestras luchas, nuestras impotencias, nuestros pesares, nuestras angustias. Y lo lindo es que cuando tú le hablas, Él escucha. Y me encantaron esas palabras que leímos. Dice, aquí estoy. No es cuando llamamos a un lugar y nos contesta la operadora o ponen una grabación para decir, ahora todos los operarios están ocupados. Usted manténgase en la línea y usted será próximamente bien atendido. Y te ponen una música allí, a veces se hace larguísimo. Y muchas veces te cansas y cuelgas. Cuando utilizas el teléfono celestial, la oración, el Señor te responde. No hay una grabación. No aparece una voz diciendo, bienvenido al cielo, los ángeles todos están ocupados, los querubines y los serafines, el próximo ángel que se desocupe te va a atender. No, cuando tú hablas, Él te escucha y Él te responde. Por eso alabamos y glorificamos al Señor. Qué importante pedir y reclamar con fe. Me encantan las palabras del apóstol San Pablo. Romanos, vamos a leer en el Manual de la Felicidad, en tu GPS. Este GPS extraordinario, Romanos 1, nos menciona en el versículo 17 las siguientes palabras. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Te pregunto, ¿qué es fe? Ayúdame. ¿Qué piensa que es fe? Algunos dicen fe es esperar lo que no se ve, y es correcto. Pero algo muy sencillo, muy simple. La fe es confiar en lo que Dios ha dicho de sí mismo en este GPS del amor. Y menciona que esa fe, por la fe el justo vivirá. No es un sustantivo, es un verbo, es acción. Yo confío, tú confías, Él confía, nosotros confiamos, ellos confían. Cuando lo hacemos, mis queridos, podemos entender esa verdad extraordinaria que aparece registrada en el libro Mensajes para los Jóvenes en la página 65. No hemos de confiar en nuestra fe, sino en las promesas de Dios. Allí nos vamos a aferrar, a Él nos vamos a aferrar. Tal vez recuerdes la historia del patriarca Jacob, aquel joven que tenía muchas ambiciones y por esas ambiciones desmedidas comenzó a tramar cómo él se podía adueñar de la bendición que en ese entonces se daba al hijo mayor, al primogénito. Su hermano había manifestado desapego, no le daba importancia a esa bendición. Y recuerdas que en un momento cuando llegó Esaú de cazar, llegó con mucha hambre, y Jacob, que era un buen cocinero, había preparado unas lentejitas de esas bien ricas, deliciosas, y le pide lentejas, y él inmediatamente, aprovechando la situación, diría el otro, se aprovechó de mi nobleza, le dijo, mira, hagamos un cambio. Yo te doy este plato de lentejas apetitosas y tú me das tu primogenitura. Y a Esaú, dice Ellen White, que era temerario, decidió decirle, sí, está bien, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura si me muero? Dame el plato de lentejas, y allí hizo el trueque. Pero más tarde, cuando llegó el momento y recibió
Jacob la bendición no en la forma correcta, como Dios se la hubiese podido dar. Porque muchas veces, muchachos, queremos jugar a Dios, adelantarnos a Dios, ayudarle a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Él necesita es que sigamos las indicaciones de su palabra. Y entonces vamos a ser bendecidos. Con lo que hemos estado hablando, experimentemos el poder de Dios para esperar cosas nuevas, es decir, lo mejor. Y ahora Jacob, que va en el camino huyendo de su hermano y ahora después de estar en muchos años fuera y regresa a casa, viene su hermano a recibirle, acompañado de 400 soldados, tremenda comisión de bienvenida. El hombre se llena de temor, de angustia, y ahora decide hacer lo que siempre tenemos que hacer. En un momento de crisis, de problemas, busquemos al Señor. Utilicemos el teléfono celestial, la oración. Clamémosle, sabiendo que nos escucha. Y dice el relato bíblico que Jacob decidió tomar tiempo para orar. Antes hizo los arreglos estratégicos que él consideró para que su familia se salvase, desconfiando que Dios podía salvarlos sin estrategias o con estrategias. Y es ahora cuando dice la Escritura que Jacob se queda solo. Y mientras estaba allí clamando, siente que una mano se posa sobre él, reacciona pensando, un soldado de Esaú está aquí, comienza una lucha en la oscuridad. Tremenda lucha. Finalmente dice el relato bíblico que ya amanecía y la otra persona le dice, suéltame. Él dice, no, yo te voy a soltar, y está luchando. Y la otra persona lo toca por aquí en el muslo y él siente que es lastimado y se da cuenta que no está luchando con un soldado de Esaú. Un ser celestial está allí. Ahora reconoce la presencia. ¿Quién eres? Yo soy el Señor. Aquí se aferra al Señor y dice, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Deseas experimentar el poder de Dios? ¿Deseas recibir lo mejor? Aférrate por la fe al Señor, como se aferró Jacob. Señor, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Ese tipo de fe viene por el oír, y el oír viene cuando tú y yo estudiamos esta palabra de Dios. Hay otros elementos importantes que debemos recordar en esta hora. Los menciona Lucas, el capítulo 11, versículo 5 en adelante. Lo vamos a resumir de esta manera. Vamos a orar con perseverancia. No nos desanimemos. Sigamos clamando al Señor. Sigamos invocando su presencia. Sigamos solicitando su ayuda. No debemos desanimarnos, porque Él está con nosotros y Él nos va a escuchar. Pero necesitamos ese elemento tan importante, porque Él mismo mencionó en otro aparte de esta palabra de vida, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Siguiente elemento importante para que ese teléfono celestial funcione y puedas experimentar el poder de Dios y puedas también esperar lo mejor. Lo he llamado creer y lo vas a esperar. Necesitamos creer que lo que Dios ha dicho se va a cumplir respecto a tu vida y a mi vida. Cuando nos acercamos de esa forma, las cosas suceden. Me encanta cuando se dice en las iglesias, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y quiero decirte que esto es real. Cuando experimentamos ese poder de Dios, suceden cosas increíbles que ni soñamos podían pasar en nuestro ser. Pero el siguiente elemento es sumamente importante. Cuando oramos debemos hacerlo conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes, mi querido? Esa es la oración más difícil de hacer.
Padre, hágase tu voluntad. Porque generalmente queremos nuestra voluntad. Al hablar con los muchachos, a veces comentamos pensando en la amiga, el amigo especial, o el novio, la novia que queremos tener, o el esposo, la esposa con la cual soñamos formar nuestro hogar. A veces nos acercamos al Señor y un día el muchacho me decía, pero es que yo le he orado al Señor. Yo le he dicho, Señor, ayúdame para que sea María. Y resulta que el Señor en su sabiduría sabe que no es María, que es Teresa. Pues entonces vamos a orar conforme a la voluntad del Señor. Porque cuando tú y yo clamamos de esa manera, Él sabe quién es la mejor persona. Y de paso, si estás sufriendo en este momento porque alguien salió de tu vida o te dejó, te abandonó, te separó de ti, no sufras más. Dios ya ha empezado a trabajar en tu favor para que la persona que realmente va a ser una bendición para tu vida pueda llegar. Si tú crees, si tú confías en Él, si se lo pides con perseverancia y estás dispuesto a seguir su voluntad. Orar con perseverancia, creyendo que Dios lo hará. Orar conforme a su voluntad. Y otro elemento importante, dispuestos a obedecer. Vamos a leer lo que menciona San Juan, el discípulo que estuvo más cerca de Jesús. Juan escribió en el capítulo 15, en 2 versículos, algunas cosas muy valiosas para cada uno de nosotros. Juan, el capítulo 15, los versículos 7 y versículo 10. Jóvenes, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les va a conceder. ¿Cómo te suenan estas palabras? Pide todo lo que quieras y se te va a conceder. ¿Lo crees? Si lo crees, por la fe en el Señor va a suceder. Él lo hará. ¿Y cómo podemos permanecer en Él? Es en una relación. No es tanto pertenecer a una iglesia, no es tanto ser miembro de una congregación, no es tanto llevar el nombre de cristiano, es tener una relación diaria personal con Cristo Jesús. Es saber que es tu amigo, que es tu salvador, que es tu compañero, que es tu guía, que es tu hermano mayor, el que está contigo. Y sabes, encontré este relato interesante. Alguien me lo envió de la siguiente manera. Dice, ¿tienes algún problema en tu vida? ¿Algún asunto que no sabes resolver? Dios sí sabe y ha de darte la salida, la llave la guarda Él. ¿Alguna puerta hay hoy clausurada que abierta muy pronto quisieras ver? Espera en Dios, pues aunque esté cerrada, la llave la guarda Él. Oraciones aún no contestadas o contestadas no según tu parecer, ya verás las razones aclaradas, la llave la guarda Él. Ten paciencia con tu Dios, pues es seguro que Él te ama y permanece siempre fiel, y de la puerta de tu vida en el futuro, la llave la guarda Él. Mis queridos, usemos esa llave maravillosa. Y en esta última declaración de San Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Acerquémonos a Él con confianza. Clamemos a Él. Permitamos que Él guíe nuestra vida, dispuestos a obedecer a lo que Él nos ha indicado en su palabra. De esa forma llegamos a la convicción que nos espera lo mejor. Y de nuevo, hay algunas declaraciones hermosas que me gustaría compartirte en esta presentación, porque nos habla de la manera como Él vela por ti y por mí. De nuevo, ese libro extraordinario, Mensajes para los Jóvenes, en la página 16, su autora, Ellen White, dice, Él vela sobre ti, y si te dejas guiar por Él,
Te rodeará de influencias para el bien que te capacitarán para cumplir su voluntad respecto a ti. Hay personas que han experimentado ese poder. Y quiero culminar esta presentación hablándote de algunas de esas experiencias. Una ocasión estábamos leyendo Mateo 8:26, el momento de la tormenta con Jesús. Unos amigos nuestros, el ingeniero, la esposa economista, allí en la ciudad de Miami, los conocimos a través de una amiga. Tristemente, después de un chequeo, los dos resultaron con cáncer y nos invitaron para orar por ellos. Ella iba a ser sometida a una cirugía, después radiación, quimioterapia. Esa noche hicimos una vigilia en casa de ella. Invitaron a algunos de sus amigos. Fue un momento glorioso de colocar en las manos del Señor, confiar, como hemos estudiado en esta presentación. Fue a la cirugía. Dios manifestó su poder, pero allá cuando estábamos en el hospital, por una de las ventanas, se podía apreciar allí en Miami los barcos que pasaban. Y decimos casualidad, providencia de Dios, un bote parecido a los del tiempo de Jesús, a vela. Y él, mi amigo Rafael, me dice, mira, el maestro de la barca, el que calmó la tormenta, está con nosotros. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y las aguas, sobrevino una calma impresionante. ¿Tienes alguna tormenta en tu vida? ¿Hay algún trauma en tu ser? ¿Algo que te aflige? Jesús está con nosotros. Está dispuesto a levantar sus manos, a calmar la tormenta, a traer la bendición. Y la bendición llegó para Rafael y llegó para Esperanza. Porque en el último chequeo médico, solamente hace una semana, los médicos le dijeron, no hay células cancerosas en ustedes. Y esto, mis amigos, ha sido una tremenda bendición. Ellos me han dicho, Dios es real. Experimenta al Señor. Confía en el Señor. Depende del Señor. Y vas a encontrar que Él responde, que Él escucha, que Él te bendice. Experimentemos lo mejor en el Señor. Confiemos en Él. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y el Señor Jesús te conceda lo mejor.